Le damos gracias al Señor por este momento. Esa alabanza que cantamos, damos honor a ti. Qué hermoso, ¿no? Él se merece toda la gloria y la alabanza, y la adoración, y la exaltación, hermano querido. Por eso a Él sea la gloria y la honra. Así como le adoramos a Dios aquí, hay hermanos nuestros que ya en otros lugares, en otros países, ya han estado alabando, han estado glorificando al Señor, ya han estado adorándole. Así que nosotros también le cantamos, le exaltamos, hemos estado orando a Dios. Es un hermoso momento compartido juntos, ¿no? Así que bueno, vamos, yo le invito a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 31 y 32. Gloria a Dios, amén. Bueno, le he puesto a este sermón el título y dice, sé libre, amén. Entonces, dice Juan capítulo 8, versos 31 y 32, dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias, Señor. Amén. Qué precioso, ¿no? Jesús nos dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Se acuerdan el domingo pasado, hermano? La pastora Patricia nos estuvo hablando, en Juan capítulo 15, versículo 7, nos estuvo hablando sobre permanecer, que dice que si permanecemos en Jesús y sus palabras permanecen en nosotros, pidamos todo lo que queremos y será hecho. Ahí habla del permanecer. Y aquí también el Señor nos dice, les decía a los judíos, que si vosotros permaneciereis en mí, en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, esta definición de permanecer, que la anoté el día domingo anterior, significaba estar o mantenerse en un lugar sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Mantenerse allí, es decir, persistir, estar firmes allí en ese lugar. Eso quiere decir permanecer, hermano querido. Y acá podemos ver en el contexto de la palabra de Dios, de esta perícopa que estuvimos compartiendo, Jesús estaba hablando y le estaba enseñando a diversos grupos de judíos. Entre ellos había judíos del pueblo y había escribas y fariseos. ¿Saben? Los escribas, hermanos, eran los intérpretes de la ley, o los doctores, como si fuera hoy día, de la ley hebrea. Y los fariseos eran un grupo de personas que estaban dentro de un movimiento político, social y religioso. Eso eran los fariseos, dentro de los judíos, ¿no? Que también, obvio, conocían la ley y toda la reglamentación, ¿no? Entonces, acá vemos que los judíos, hermanos, ellos interpretaban o intentaban en realidad cumplir la ley, porque la ley no la podían cumplir toda, pero ellos intentaban cumplirla, ¿no? La ley dada por Dios a Moisés en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Entonces vemos aquí que Jesús les habla a ellos y les empieza a enseñar en versículos anteriores, en contexto inmediato, sobre el juzgar a los demás, el no juzgar a los demás. Enseñarles sobre este punto importante, ¿no? Como pasó con esa mujer adúltera que fue presentada por ellos, por los judíos, al Señor, porque por la ley de Moisés, cuando se le encontraba en un acto de adulterio, debía ser apedreada. Jesús allí, escribiendo en tierra, le dijo, el primero de vosotros que esté sin pecado, que tire la piedra. Y la misma conciencia, hermano querido, de pecado en la persona
les trajo a retirarse de allí. Entonces el Señor les venía enseñando sobre esto, de no juzgar a los demás. Y no solamente eso, sino que también les viene enseñando de que Él es la luz del mundo. Lo podemos ver en Juan capítulo 8, del versículo 12 al 20. Venía allí enseñándoles. Entonces en el versículo base, en Juan 8:31 dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí hace referencia a permanecer, como dijimos anteriormente, ¿no es cierto?, en el significado de estar allí, de persistir, pero lo hace en un significado de tiempo futuro: si permaneciereis. Y esto, hermano querido, va ligado puntualmente a esa permanencia, ligado a la fe. Va ligado a nuestra fe. Ahora, ¿la fe en quién? Puesta en la palabra de Dios. No cualquier fe. ¿El mundo tiene fe? Claro que sí. Claro que el mundo tiene fe. Todo ser humano tiene fe. Sino que no todos tenemos la fe de Dios. No todos tenemos la fe en Cristo Jesús. No todos tenemos la fe en la palabra de Dios. Por eso que Jesús dice: si permanecieres en la palabra, ¿no es cierto? A ella se refiere, poner a la palabra en primer lugar. Esto le decía ¿a quién? A los judíos que habían creído. Por eso que ellos habían creído, estaban atentamente escuchándole a Jesús, o algunos de alguna manera, ¿no es cierto?, prestando atención para ver qué decía Dios, porque ellos conocían la ley. Ahora, esta fe, hermano querido, debe estar puesta en Cristo Jesús y en sus palabras. No creer como a nosotros nos parece, o como a mí me enseñaron, o como yo creo en mi pensamiento o mi imaginación de vivir y de caminar, o como me enseñaron mis antepasados, mis padres, mis abuelos, enseñando en tradiciones religiosas que nos han llevado por caminos, hermano querido, erróneos al hombre y a la mujer, y no creer verdaderamente en la palabra de Dios, ¿no? Ahora, ese camino erróneo tenemos que saber que el Señor dijo que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso el Señor venía a enseñarnos la verdad, nos venía a traer la verdad para que conociéramos cuál era la verdad y que permaneciéramos en esa verdad. Allí lo dice en Proverbios 14:2, que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Hoy el hombre quiere andar como él quiere. Se ama a él mismo, se valora a él mismo, ¿no es cierto? Camina en el orgullo, en la soberbia, en sus ideales, y no tiene en cuenta a Dios. Pero acá podemos ver, hermano querido, que Jesús en una oportunidad le dijo a sus discípulos, en Juan 14:6, que Él dijo que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Estábamos hablando del camino. Por eso el camino que al hombre le parece derecho. En Juan 14:6 dice esto, que Él es el camino. Entonces no hay otro camino. Hay muchos que dicen, todos los caminos conducen a Roma. No sé si escucharon ustedes. Todas informaciones que venían de nuestros ancestros. Porque queriendo poner e implantar estas ideas erróneas y equivocadas que no llevan a la verdad. Pero ¿cuál es el único camino, hermanos? Es Cristo. Dijo, yo soy el camino. Ahora, Él en forma figurada. Él es el camino. Él es el camino del Padre. Entonces, permanecer en su palabra es que después de haber creído, haberla oído, haberla creído, haberla atesorado, haberla puesto en nuestro corazón, ¿sí?, haberla atesorado en nuestras vidas, es vivirla, es llevarla a un diario vivir, es caminar en obediencia en su palabra, ¿no? ¿De qué manera, hermano querido? En ese camino que Dios nos pone, de una manera en perseverancia, dando frutos, que nosotros demos frutos, como lo dice en Lucas 8:15. Ahí me estaba refiriendo puntualmente. Ese fruto que está en nosotros es porque la palabra de Dios cae en buena tierra, como dice Lucas 8:15, más
la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Allí se estaba refiriendo a la parábola del sembrador, que muchas semillas, muchas veces la palabra cae entre pedregales, en espinos, donde es ahogada esa semilla, hermano querido. Pero una parte de esa semilla cae en buena tierra. Y en esa buena tierra es para aquellos que creen en Cristo Jesús y permanecen. Por eso habla de esto de permanecer, porque tiene un corazón recto y dispuesto a retener la palabra oída. Aquellos que permanecen en Cristo Jesús son los que retienen la palabra oída. ¿Y qué dan después? Fruto. Allí dan fruto. Y por eso estamos persistentes. Por eso nos plantamos en lo que hemos creído. En Cristo Jesús. ¿Sí? Y después el Señor nos sigue diciendo, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Sí? Si nosotros permanecemos en su palabra, ¿qué seremos? Verdaderamente sus discípulos. ¿Qué es lo que es ser un discípulo? Un discípulo no es solamente ser un alumno, un aprendiz que nos enseñan cosas y nosotros las oímos y las guardamos. Simplemente es ser seguidores de Cristo. El ser obediente, hermano, que nosotros guardamos la palabra implantada en nuestro corazón y enseñada en nuestro corazón y la ponemos por obra, ¿sí? Verdaderamente eso es ser un seguidor de Cristo, ser un hacedor de sus mandamientos, de sus promesas, cumplirlas, hermano querido, en nuestras vidas. Ser un discípulo es permanecer en su palabra, como decíamos recién, cuidando ese fruto de nuestro trabajo, de nuestro servicio a Dios. Debemos cuidar ese fruto. Por eso el permanecer en Él y no desviarnos ni a diestra ni a siniestra de lo que el Señor Jesús nos ha enseñado en su palabra. Debemos perseverar en la doctrina de ¿quién? De Cristo Jesús. Perseveremos en ella, hermano querido, y estemos seguros de nuestra salvación en Cristo. Perseveremos en ella. Si nosotros perseveramos, podemos saber que tenemos al Padre y tenemos al Hijo, como dice en 2 de Juan, versículo 9. 2 de Juan 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Volvemos de nuevo a hablar de la perseverancia. ¿Sí? Acá hace referencia diciendo cualquiera que se extravía, es decir, hermano, habiendo conocido, se extravía de la verdad, no permanece en la doctrina de Jesucristo. ¿Qué le pasa? No tiene al Padre, no tiene a Cristo, ¿no? Pero aquel que persevera no tiene a Cristo ni a Dios. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Ahora que nosotros seamos perseverantes en lo que hemos aprendido, que realmente nos tomemos de su palabra, hermano. Ser un verdadero discípulo de Jesucristo es llevar o vivir un estilo de vida de la igual manera que Jesús la llevó. Miremos su ejemplo, miremos su caminar aquí en este corto caminar de Él en esta tierra, ¿no? Pero dejó cuánta enseñanza para que nosotros pudiéramos caminar conforme a su voluntad. Y el apóstol Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Quiere decir que los discípulos siguieron sus pasos. Ellos siguieron su camino. ¿Por qué dice estas cosas, hermano? Porque Judas, él se extravió. Porque Judas siguió los deseos mundanos de su propio corazón y no permaneció la palabra en él. Judas Iscariote. Entonces podemos ver de que el resto de los discípulos ellos permanecieron y por eso Pablo esto lo dice, ¿no? Y el versículo 32 nos sigue diciendo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Quiere decir, si nosotros permanecemos, si nosotros somos discípulos, si nosotros caminamos en Cristo Jesús, conoceréis la verdad.
¿Por qué dice, volvemos de nuevo, conoceréis en tiempo futuro? Aquí, hermano, le estaba hablando, si hablamos en el contexto, a los judíos. Ellos creían que la ley era la que nos podía libertar. Por eso dice, y la verdad nos hará libres. Ellos creían que la ley, que cumplía la ley, el hombre estaba en libertad. Y esto no es así. Lo vamos a ver por la palabra de Dios. Jesucristo, que nos dijo que la verdad nos podía hacer libres, ¿no? Pero no la ley de Moisés. Y lo miramos allí en Juan capítulo 1, versículo 17, disculpen. Juan 1, 17. Fíjense qué clarito, ¿no? Nos dice el Señor. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1, 17. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Allí vemos y se marca bien la diferencia, que conocer la ley por sí mismo no nos trae la libertad, hermano. Conocerla, no porque la conozcamos, nos trae la libertad. Ya que la ley no nos puede hacer libres. Porque para poder tener libertad, ¿no es cierto?, en la ley hay que cumplirla toda. Y es imposible para que el hombre cumpliera cada uno de los puntos establecidos por la ley. La ley fue puesta, hermano, para discernir lo bueno y lo malo. Se trajo al pueblo de Israel, pero para que las naciones, fíjense cómo puede saber el hombre las cosas que están bien y las que están mal, porque hay una ley establecida. Para eso vino la ley, para discernir lo que está bien y lo que está mal. La ley nos muestra nuestra condición de esclavitud al pecado, la esclavitud que el hombre tiene de pecado. Por eso está esa conciencia de pecado, que no nos puede librar. Ella no nos puede librar. Nos enseña, pero no nos puede librar. Por eso Jesús, cuando Él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, ¿a quién se estaba refiriendo? Él se estaba refiriendo a su persona, estaba refiriéndose a Él mismo. Y conoceréis la verdad, porque como dijimos en Juan, ¿no es cierto?, en Juan capítulo 14, 6. Yo soy la verdad, ¿sí? Dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Por eso y conoceréis la verdad. Cristo es la verdad. Cristo es el que nos puede hacer libres, hermano, de la esclavitud del pecado. Porque Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Él vino a esta tierra. Fíjense, salió de la misma presencia de Dios, dejó su gloria allí, todo su esplendor, su preciosura, y vino aquí a cumplir un propósito, ¿no? Y vino en carne, hermano, vino en carne. Hay muchos que no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero la iglesia lo confiesa, la iglesia lo muestra a través de su palabra, porque creemos en su palabra, la cual es la verdad. Él nos ha mostrado. Y miremos en Juan 1, 18. Juan capítulo 1, verso 18. ¿Quién nos mostró a Dios? A nosotros, a la humanidad. Fíjense, dice Juan 1, 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito. Él vino a mostrarnos a Dios. Él vino a traernos el amor de Dios. Él vino a traernos la verdad, hermano, para que nosotros, el hombre, decidiera caminar en la verdad y vivir una vida eterna y en comunión, en intimidad con Dios. Este tiempo que nosotros pasamos en esta tierra es momentáneo, hermano, es pasajero. Estamos de paso aquí. Ahora que podamos entender bien el propósito del cual vino Cristo aquí a dar su vida y a traer la verdad, como decía Juan el Bautista, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Él venía anunciando que el reino de los cielos, los judíos se creían que Jesús iba a venir a gobernar y los iba a librar de la misma esclavitud o de la situación opresora que estaban bajo el imperio romano. No podían entender de que Jesús no era de esta tierra, sino que Él pertenece allí, donde está su Padre. Y allí es donde quiere que su iglesia vaya y
por medio de permanecer estemos con Él. Sobre Él mismo, Él cargó la culpabilidad, hermano querido, de nuestros pecados. Es importante tenerlo en cuenta esto. Él cargó. Solamente Él pudo cumplir, como dijimos anteriormente, toda la ley. Él la pudo cumplir. Y como Él pudo cumplirla, porque Él es perfecto, en su perfección la pudo hacer. Porque Él va al Padre y el Padre en comunión con Él, ¿no? A través de ello, Él dio el sacrificio, Él dio su vida. Él fue el sustituto. Nosotros estamos condenados, hermano querido, ¿sí? Pero Jesús dio su vida en la cruz por nuestros pecados. Por eso estamos aquí adorándole, glorificándole, dándole gracias por lo que Él ha hecho con nosotros. Jesús le dijo a los judíos esta verdad, hermano querido, que el Hijo del Hombre sería levantado en la cruz. ¿Se acuerdan? Él les dejó este mensaje. No podían entender ellos, pero tenían que venir a la verdad. En Juan capítulo 8, 28, anótelo. Él les dijo que Jesús, que el Hijo del Hombre sería levantado en una cruz. Era necesario, Juan 8, 28, era necesario que Cristo padeciera en la cruz, hermano querido, por nuestros pecados. Era necesario, era fundamental. ¿Saben por qué? Porque tenemos que tener en cuenta lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos condenados por haber pecado. El pecado nos separaba de Dios. Ahora, si estamos y permanecemos en Cristo, podemos estar seguros en Él. Esa libertad con la que Cristo nos hizo libres, ¿no? No es para hacer lo que nosotros quieramos o queramos. No es para hacer lo que nos parece. No es para volver nuevamente al yugo de esclavitud en la cual estamos. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermano. Pero Cristo vino a nuestra vida y Él cambió nuestro lamento en baile. Él cambió y nos dio gozo, esa tristeza en gozo y en alegría. Y no para que volvamos a ese estado, como muchas veces le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue liberado de Egipto. ¿Quién lo liberó de Egipto, hermano? Dios mismo, con su poder. Él liberó guiándolo a Moisés, a este pueblo. Pero muchas veces el pueblo se veía en situaciones apremiantes o de apuro o de opresión o de alguna prueba y ya quería volver a ese estado de esclavitud. No le importa. Por eso, hermano, qué importante es mantenerse firmes y permanecer en la verdad. Permaneciendo en la verdad y obedeciéndola. Porque permanecer es obedecerla, hermano. Porque cuando nosotros lo obedecemos, allí se muestran los frutos de esa permanencia en la palabra de Dios, en la verdad, ¿no? Nos dice el Señor en Gálatas 5:1. Fíjense allí en Gálatas, o anoten Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. A eso nos estamos refiriendo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hermanos, hemos determinado una cosa y te será firme. Nosotros hemos determinado estar firmes. Que realmente permanezcamos en esta verdad. Y que no estemos otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Estar en el pecado, hermano, no nos beneficia. Nos aleja de Dios. Nos saca del propósito por el cual hemos sido creados. Todo hombre y toda mujer tuvo un propósito en esta tierra y ha sido creado para adorar y glorificar a Dios. No muchos lo quieren hacer. Jesús dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. No todos aceptaban el mensaje de Jesús, no todos aceptaban la verdad de Jesús. Así que, hermanos queridos, dejando allí en Juan 8:36, unos versículos más abajo, dice, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. El medio para poder alcanzar esa libertad, ¿qué sería? Es conocer la verdad. Y conoceréis la verdad
y la verdad os hará libres. Ese medio para alcanzar esa libertad es conocer la verdad. Ahora, ¿quién es la verdad? Cristo es la verdad. Vinimos desglosando sus textos y viendo que Él es la verdad. En Juan 8:32, ¿no? Cristo es la verdad. El único que puede hacer libre, que nos puede libertar de la esclavitud del pecado, es Cristo Jesús. Sin embargo, muchas veces el hombre rehúsa venir a Jesús. Muchos no quieren venir a la luz para que sus obras sean, por miedo de que sus obras sean descubiertas. Pero hermano, qué precioso es venir y ponernos delante de su presencia y decir: Señor, aquí estoy. Heme aquí, aquí estoy. Examíname, Señor. Entonces, hermano, que nosotros realmente podamos caminar en la verdad de Cristo Jesús. Muchos en este mundo desvían estas cosas. ¿Y saben dónde ponen la mirada? Creyendo que van a solucionar las situaciones de este mundo a través de la política, a través de la educación, a través de la economía. Alguien cree que va a solucionar este mundo y cada vez va a ir de mal en peor. ¿Saben por qué? Porque el mundo, hermano, está bajo el maligno. Ahora, los que no están bajo el maligno son aquellos que han perseverado y permanecido en la verdad, en Cristo Jesús, en la iglesia de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, haciendo una reflexión un poquito de todo esto que hemos estado compartiendo, yo te pregunto, mi hermano querido, ¿realmente crees en el Señor Jesucristo? ¿Crees verdaderamente en el Señor Jesucristo? ¿Ha caído esa semilla de la palabra de Dios en buena tierra para que dé fruto, para que permanezca? Si tu respuesta es sí, ¿no? Ahora, si es sí, permaneces en su palabra. Para que nosotros nos analicemos, ¿no? Qué hermoso, porque el Señor nos habla a nuestro corazón y a nuestra alma, a nuestro espíritu. Y si esa palabra permanece en nosotros, eres verdaderamente un discípulo de Jesús. Eres un seguidor de Jesús. Defiendes la causa de Cristo. Defendemos su verdad. El apóstol Pablo la defendía, hermano. Él defendía la verdad, como los discípulos también, ¿no? La iglesia tiene la verdad, porque la verdad es Cristo. La iglesia tiene la verdad. ¿Saben por qué? Porque la cabeza de la iglesia aquí en la tierra es Cristo Jesús. Entonces, como es Cristo Jesús, allí está la verdad. Por eso puede iluminar. Y a muchos molesta esa luz, pero a muchos es de salvación. Como nos fue a nosotros, nos trajo de salvación y de vida eterna. Ahora escudriñan la verdad, es decir, escudriñan, hermano, con profundidad la palabra de Dios. Para no ser engañados, para no extraviarnos. Es importante tener en cuenta esto, para que el Señor sea el Señor de nuestra vida. ¿Andas en la libertad en la que Cristo nos hizo libre? ¿Andamos en esa libertad? ¿Andamos en los mandamientos que nos dejó Jesús? Por eso te animo, mi hermano querido, a que permanezcas, a que perseveres en la palabra de Dios. Ella es la que nos hace libres. Ella es la que nos da seguridad, hermano querido, a nuestra salvación. Cuidémosla con temor y temblor, pero ella nos da seguridad de que un día vamos a estar con Dios por la eternidad. Por eso te animo a que perseveres, que sigas firme, no importa la situación y la condición que estemos viviendo. Si tú tienes gozo, gózate más en el Señor. Si estás angustiado y tristeza, aférrate del Señor, agárrate de Jesús. Es el único, hermano querido, que nos da la libertad. No hay otro. Solamente Él nos hace libres. Por eso dejamos este mensaje: sé libre. Gloria a Dios. Que el Señor los siga bendiciendo y nos vemos la próxima semana.